Hola, gracias por estar aquí, por darme este espacio para desahogar un peso que he cargado en silencio durante demasiado tiempo. Me llamo Amalia, tengo 63 años y hasta hace muy poco sentía que la vida se me había escapado entre los dedos, como arena fina. Creía que mis días se habían reducido a existir, a ocupar un espacio cada vez más pequeño en mi propia casa, a encogerme hasta ser invisible para no molestar. Todo cambió en una tarde gris, la tarde en que la mano de mi nuera se estrelló contra mi mejilla por algo tan trivial como un plato de pozole. Pero ella, en la cima de su arrogancia, ignoraba un pequeño detalle del destino. Esa misma noche, el poderoso dueño de la empresa donde ella luchaba por un ascenso, su gran jefe, cenaría en mi mesa. Y él, a diferencia de mi propio hijo, no había olvidado quién era yo, ni lo que mi familia había significado en su vida. Esta es la historia de cómo recuperé mi voz, mi casa y mi vida. El fuego en mi mejilla era una afrenta, una marca ardiente de humillación que se extendía desde el pómulo hasta la mandíbula, pulsando al ritmo de mi corazón traicionado. El golpe, tan inesperado y brutal, silenció el mundo por un instante. Solo el eco de su grito, un agudo y despectivo, vieja e inútil, rebotaba en los azulejos de mi cocina, fragmentándose en 1000 dagas invisibles que se clavaban en mi alma. Estaba en el suelo, el frío de la cerámica traspasando la tela de mi vestido, rodeada por la escena de un crimen doméstico. El pozole rojo, ese plato que había cocinado con el esmero de una madre que aún busca la aprobación, era ahora una mancha escarlata y vergonzosa. Los trozos de carne, los granos de maíz, las rodajas de rábano y la lechuga picada estaban esparcidos a mis pies como los restos de un naufragio, el naufragio de mi dignidad. El aroma especiado del orégano y el chile guajillo, un perfume que siempre había evocado en mí la calidez de las fiestas familiares y la risa de mi difunto esposo, ahora apestaba a fracaso y a soledad. Mi hijo, Damián, irrumpió en la cocina, atraído por el estruendo del plato de cerámica al hacerse añicos. Por una estúpida y diminuta fracción de segundo, una flor de esperanza brotó en el desierto de mi pecho. Ingenuamente, creí que correría hacia mí, que sus brazos me ayudarían a levantarme, que su voz, por una vez, se alzaría para defender a su madre. ¡Qué tonta fui! Sus ojos, llenos de una alarma que no era para mí, pasaron por encima de mi figura encogida, ignorándome como si yo fuera parte del desastre en el suelo, y se clavaron en ella, en su esposa, en Renata. Tranquila, mi amor, tranquila, por favor, le dijo con una voz suave, casi una súplica, mientras la rodeaba con un brazo protector, apartándola de la escena del crimen. Fue un accidente, no te alteres así. Ya sabes lo que dice el doctor sobre el estrés. Te puede hacer daño. Renata, con el rostro enrojecido por una ira que la hacía parecer una extraña, una furia desatada, se zafó de su abrazo y señaló el suelo con un dedo tembloroso. ¿Un accidente? ¿Un accidente es tirar un vaso, Damián? Esto es incompetencia pura. Le pedí una cosa, una sola cosa, que la cena de hoy, nuestra cena, fuera perfecta. ¿Y qué hace? Prepara esta porquería de rancho que ni siquiera le pedí y encima la tira. Lo arruina todo. Yo seguía en el suelo, no por el dolor físico, sino por el peso de la parálisis emocional. La bofetada dolía, sí, pero lo que me desgarraba por dentro era la obra de teatro que se desarrollaba ante mí. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que le había curado las rodillas raspadas y consolado por los corazones rotos, estaba ahora consolando a la mujer que acababa de agredirme. No hubo una mirada de reojo para ver si estaba bien. No hubo una palabra de reproche para su esposa. En ese instante, con una claridad que cortaba como el cristal, comprendí la nueva jerarquía de mi hogar. Yo no era la matriarca, ni siquiera era un miembro de la familia. Era un objeto, un mueble viejo y molesto,
un problema logístico que había que gestionar para mantener la frágil y tóxica paz del matrimonio de mi hijo. El dolor agudo en mi mejilla se transformó en un frío glacial que se extendió por todo mi cuerpo. Me di cuenta de que, para Damián, yo valía menos que la sopa derramada en el suelo. Él estaba más preocupado por las posibles manchas en la lechuga de su esposa que por la herida abierta en el alma de su madre. Con la lentitud de una anciana que de repente siente el peso de todos sus años, me apoyé en el mostrador y me puse de pie. Mis rodillas, traicioneras, temblaron. Sin pronunciar una palabra, sin dignificar su cruel indiferencia con una sola lágrima, tomé un trapo de la tarja y comencé a limpiar, arrodillada de nuevo, pero esta vez por mi propia voluntad, empecé a recoger los pedazos de mi orgullo, esparcidos por el suelo de la cocina, que alguna vez fue el corazón de mi hogar. Cada trozo de maíz, cada hebra de carne, era un recuerdo de la madre que solía ser, la mujer que era amada y respetada en esa misma casa. Y mientras limpiaba, una nueva Amalia, una que no conocía, comenzó a despertar en las ruinas. Mientras mis manos, ahora manchadas de rojo, se movían con una eficiencia mecánica, mi mente se escapó de la humillación del presente y viajó 2 años atrás, al sábado por la tarde en que esta lenta invasión comenzó. El sonido del timbre me sacó de la lectura de mi novela favorita. Al abrir la puerta, la imagen me desconcertó. Damián y Renata, de pie en mi porche, rodeados por un mar de maletas y cajas de cartón. La sonrisa de mi hijo era una mueca forzada, una pobre imitación de la alegría. La de Renata era simplemente inexistente. Sus labios, una línea delgada y dura en un rostro que parecía tallado en mármol. «Mamá», comenzó Damián, adoptando ese tono de voz de niño grande y apenado que, como él bien sabía, siempre había sido mi debilidad. «Hemos tenido un pequeño contratiempo, unos negocios que no salieron como esperábamos, el departamento donde vivíamos, bueno, la situación se complicó y tuvimos que dejarlo». Hizo una pausa, dejando que el peso de su fracaso flotara en el aire entre nosotros. Nos preguntábamos si podríamos quedarnos aquí. «Solo unos meses, mamá, te lo juro por lo que más quieras, hasta que nos recuperemos y volvamos a ponernos de pie». Mi corazón de madre, ese órgano estúpido y traicionero, se encogió al instante. Ver a mi único hijo, mi orgullo, en una situación de vulnerabilidad era mi kriptonita. La idea de que no tuviera un techo sobre su cabeza era insoportable. Sin dudarlo un solo segundo, abrí la puerta de par en par, un gesto que simbólicamente abría también mi vida a la tormenta que se avecinaba. «Pero claro que sí, hijo mío. ¿Cómo preguntas eso? Esta es tu casa. Siempre lo ha sido y siempre lo será». Les ayudé a meter las maletas, sintiendo una extraña mezcla de alegría por tener a mi hijo de vuelta y una punzada de inquietud que no supe identificar. Ignoré la forma en que la mirada de Renata recorría cada rincón de mi hogar, no con la curiosidad de una invitada, sino con la fría evaluación de un tasador, de un conquistador midiendo el territorio a invadir. Con un orgullo que ahora me parece ingenuo, les hice un recorrido por la casa, mi santuario. «Aquí», les dije, señalando la chimenea de piedra, «es donde tu padre y yo celebramos nuestra primera Navidad juntos. Cada ladrillo de esta casa tiene una historia, un recuerdo». Les mostré los arcos del patio que mi esposo, Alberto, había diseñado con tanto amor, y les conté cómo yo misma había viajado a Puebla para elegir a mano los azulejos de Talavera que adornaban la cocina. Era mi mundo, un museo viviente de un amor y una vida construidos con paciencia y dedicación. Ellos asintieron, pero sus mentes estaban en otra parte. Damián, demasiado absorto en la vergüenza de su propio fracaso, apenas escuchaba, y Renata ya estaba rediseñando los planos en su cabeza, planeando cómo borrar mi historia para escribir la suya encima. Los pocos meses se convirtieron en 6. En la marca del año, tímidamente le pregunté a Damián cómo iban las cosas,
si ya tenían planes. Su respuesta fue evasiva, llena de excusas sobre el mal mercado y proyectos que no terminaban de cuajar. Después de eso, simplement dejé de contar. Me resigné a la idea de que ahora éramos tres. Al principio, me esforcé por crear un ambiente de armonía. Me convertí en la madre y suegra perfecta de las telenovelas. Me levantaba temprano para tenerles el café listo. Les cocinaba sus platos favoritos. Respetaba su espacio, sus horarios, sus silencios. Pero poco a poco, la dinámica comenzó a cambiar de una forma sutil y venenosa. Renata, con una estrategia digna de un general, comenzó su campaña de usurpación. Empezó con comentarios casuales, lanzados como dardos venenosos disfrazados de sugerencias. «Ay, suegra, ese jarrón que le regaló la comadre es un poco anticuado, ¿no cree? Quizás en el cuarto de servicio se vería mejor. Oh, la sala tiene demasiados muebles, casi no se puede caminar. Le da un aire de casa de abuelita». Yo, por no causar problemas, por mantener la paz para mi hijo, empecé a ceder. El jarrón se fue al cuarto de servicio, un sillón que me encantaba, al garaje. Luego pasó de las sugerencias a las decisiones unilaterales. El golpe más duro fue el del sofá. Un día llegué del mercado y el sofá de flores que Alberto y yo habíamos comprado en nuestro 10º aniversario de bodas, el sofá donde habíamos visto innumerables películas, con un Damián niño, ya no estaba. En su lugar había un monstruo de cuero negro, frío, impersonal, que parecía gritar: «Aquí mando yo». Mi corazón se detuvo. Busqué a Damián con la mirada, esperando una explicación, una disculpa. «Le da un toque más moderno a la casa, mamá», dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. El otro ya estaba muy viejo, como yo. Esa palabra se me clavó en el pecho. No era su casa, era la mía. Pero callé, por no empezar una pelea. Por Damián, siempre por Damián. Y así, poco a poco, mi casa dejó de ser mi reflejo para convertirse en el de ella. Y pronto, el mismo trato que recibieron mis muebles me fue aplicado a mí. Yo me convertí en el objeto anticuado que había que mover de sitio, cuyas costumbres molestaban. Si me levantaba temprano para regar mis amados rosales, el ruido de la regadera despertaba a Renata, que tenía un sueño muy ligero. Si por la tarde quería ver mi telenovela, el volumen interrumpía la importante llamada de trabajo de Damián. Comencé a vivir como una fantasma en mi propio hogar. Caminaba de puntillas, hablaba en susurros, me comía la cena rápidamente en la cocina para no invadir su espacio de pareja en el comedor. Me sentía como una invitada indeseada cuya bienvenida se había agotado hacía mucho tiempo. Damián, mi hijo, mi sangre, se transformó en el embajador de las quejas de su esposa. Era él quien venía a mí con las nuevas reglas, con los nuevos reproches, siempre empezando con un «mamá, Renata dice que», «mamá, a Renata le molesta que». Nunca era él, siempre era ella. Él solo era el mensajero, el ejecutor cobarde de los decretos de su reina. La paz y la calidez de mi hogar se habían evaporado, reemplazadas por una tensión constante, por el miedo paralizante a cometer el siguiente error, a decir la siguiente palabra incorrecta que pudiera perturbar la frágil y tóxica felicidad de la pareja que, sin darme cuenta, había permitido que colonizara mi vida entera. En las largas tardes, cuando la casa quedaba en silencio, a menudo me refugiaba en mi habitación, el último bastión de mi identidad. Pero incluso allí, me sentía como una extraña. Mi hogar se había transformado en un museo del dolor y yo era la única visitante, recorriendo las salas de mi propia vida, contemplando las piezas de una colección de derrotas silenciosas. La primera pieza de esta macabra exhibición fue, sin duda, la conquista del espacio, la purga de mis recuerdos. Sucedió unos 3 meses después de su llegada. Aprovecharon un fin de semana que fui a visitar a mi hermana enferma a Cuernavaca.
Cuando regresé el domingo por la noche, cansada y preocupada, una sensación de extrañeza me invadió al entrar en la sala. Algo faltaba. Me tomó un segundo darme cuenta. Todas las fotografías de mi esposo, de Alberto, habían desaparecido. El gran retrato de nuestra boda, que colgaba con orgullo sobre la chimenea. La foto de unas vacaciones en Acapulco, donde un joven Damián construía un castillo de arena a nuestros pies. La imagen que le tomaron cuando recibió el Premio Nacional de Arquitectura, su rostro radiante de orgullo. Todas, absolutamente todas, se habían ido. En su lugar, las paredes ahora lucían cuadros abstractos, manchas de colores sin forma ni alma, fríos como la nueva atmósfera de mi casa. Sentí un pánico helado. Corrí por la casa buscando a Damián. Lo encontré en la cocina preparándose un sándwich. ¿Dónde están las fotos de tu padre?, le pregunté, mi voz temblando, delatando la tormenta que se agitaba en mi interior. Él ni siquiera levantó la vista del pan. Ah, eso, dijo con una indiferencia que me partió el alma. Renata pensó que el ambiente estaba muy cargado, mamá, como muy anclado en el pasado. Guardó todo en una caja en el sótano. Dice que hay que mirar hacia el futuro, renovarse. ¿Renovarse? ¿Borrar al hombre que construyó esa casa? ¿Al padre que te crió? ¿Era renovarse? ¿El recuerdo del amor de mi vida era una carga? Quise gritarle, sacudirlo, preguntarle en qué momento había perdido el alma, pero vi la súplica en sus ojos, esa mirada de perro apaleado que decía, por favor, no empieces una discusión, no me hagas elegir. Y yo, como siempre, cedí. Me tragué mi dolor, mi rabia, mi pena. Esa noche, cuando todos dormían, bajé al sótano oscuro y húmedo. Encontré la caja de cartón, mal cerrada, en un rincón. La abrí y allí estaban ellos. Los rostros sonrientes de mi vida pasada, apilados sin cuidado. Acaricié el cristal frío del retrato de mi boda y me derrumbé. Lloré en silencio, abrazada a esa caja como si fuera el ataúd de mi propia felicidad, de mi propia historia. La segunda pieza del museo fue el desprecio a mi esfuerzo, a mi lenguaje de amor, la cocina. Se acercaba el primer cumpleaños de Damián desde que vivían conmigo, y yo quería hacer algo especial. Decidí prepararle su plato favorito desde que era un niño, ese que solo yo sabía hacerle a su gusto, mole poblano. No era una receta fácil, era un ritual, un acto de amor que llevaba 2 días enteros. Pasé el primer día en el mercado, seleccionando cuidadosamente cada uno de los 30 y tantos ingredientes, los chiles mulatos, los anchos, los pasillas, las almendras, los cacahuates, el chocolate de metate. El segundo día fue una sinfonía de aromas y trabajo. Tosté los chiles hasta que desprendieron su perfume ahumado. Molí las especias en el metate de mi madre. Cuidé la cocción lenta durante horas, removiendo la pasta oscura y espesa, vertiendo en esa cazuela de barro no solo ingredientes, sino décadas de amor de madre. El día de la fiesta invitaron a sus amigos, gente joven y moderna que me miraba con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Cuando llegó el momento de servir la cena, presenté mi mole con un orgullo que me llenaba el pecho. La reacción de Renata fue una daga helada. Tomó el plato, lo olió con una mueca extraña y lo probó con la punta de la cuchara, como si estuviera catando veneno. «Está interesante, suegra», dijo en voz alta, asegurándose de que todos sus amigos la oyeran. Un sabor muy fuerte, quizás un poco grasoso. La comida tradicional a veces es tan pesada, ¿no creen? Y sin esperar respuesta, con una sonrisa triunfante, tomó el teléfono. ¿Saben qué? Se me antoja una pizza. Yo invito. Damián y sus amigos celebraron la idea. 20 minutos después, la mesa se llenó de cajas de cartón grasientas. Devoraron las pizzas entre risas y charlas animadas, mientras mi mole, mi ofrenda de 2 días de trabajo y amor, se enfriaba en la mesa, humillado, ignorado, solitario.
Esa noche, mientras fregaba la enorme y pesada cazuela de barro, el agua se mezclaba con las lágrimas silenciosas que corrían por mis mejillas. No lloraba por el mole, lloraba por el desprecio, por la facilidad con que mi amor había sido descartado y reemplazado por algo tan vulgar como una pizza. Un sábado por la tarde, mientras desempolvaba algunos libros en el despacho de Alberto, Renata entró sin llamar, como era su costumbre. Sobre el escritorio, yo había colocado una fotografía enmarcada que había logrado rescatar de la purga. Era una que atesoraba profundamente, de hacía unos 15 años, en la cena anual de la Cámara de Comercio, donde me entregaron el premio a la contadora del año. En la foto, un empresario muy importante me entregaba el galardón y yo sonreía, radiante de orgullo. Era el símbolo de mis 40 años de carrera, de mi reputación intachable, de mi identidad como profesional. Renata la tomó en sus manos. Sus largas uñas rojas, perfectamente cuidadas, contrastaban con el marco de plata, ahora un poco opaco por el tiempo. Vaya, vaya, dijo con una risita que me erizó la piel. Miren a la ejecutiva del año. No sabía que daban premios por archivar papeles y servir café. La sangre me subió de golpe a la cabeza. Fui jefa del departamento de contabilidad de una de las constructoras más grandes de México durante 20 años, Renata, le respondí, mi voz más dura de lo que pretendía. Manejaba presupuestos de millones de dólares, no archivaba papeles. Ella me miró con una falsa expresión de sorpresa, abriendo mucho los ojos. Ah, claro, discúlpeme usted, señora ejecutiva, es que bueno, eran otros tiempos, ¿no? Más sencillos. Me imagino que cualquiera con una calculadora podía hacer ese trabajo. El veneno en su voz era innegable. Y entonces, con una mueca de desdén, susurró para sí misma, pero lo suficientemente alto para que yo la oyera, tus tiempos ya pasaron, suegra. Ahora el mundo es de gente que sí produce, no de viejas glorias. Dejó la fotografía boca abajo sobre un montón de libros, como si fuera una carta sin valor en un juego de baraja, y salió de la habitación contoneándose. Me quedé allí, temblando de rabia e impotencia. Tomé la fotografía y con el corazón encogido, la guardé en el fondo de un cajón bajo una pila de manteles viejos. No podía soportar verla, porque Renata tenía razón en una cosa. Ya no me reconocía en esa mujer segura y respetada de la fotografía. Me habían reducido a eso, a una vieja gloria cuyos logros eran motivo de burla. La pieza final y más dolorosa de mi museo, la que representaba mi capitulación total, fue la usurpación de mi independencia financiera. Renata, con su labia de vendedora de autos usados, inició una campaña de lavado de cerebro contra Damián. Los escuchaba por las noches, sus voces susurrantes, llegando desde su habitación. Es peligroso, mi amor, le decía ella. Tu mamá ya está grande. Con tanto fraude por internet, tantas estafas a los viejitos, un día le van a vaciar la cuenta y ni se va a enterar. Deberíamos ayudarla, protegerla. Una tarde me acorralaron. Se sentaron conmigo en la mesa del comedor, ambos con expresiones serias y preocupadas que ahora sé que eran pura actuación. Damián, como siempre, fue el portavoz de la traición. Mamá, hemos estado pensando por tu seguridad, por tu bien, creemos que lo mejor es que abramos una cuenta bancaria conjunta. Así, nosotros podemos ayudarte a pagar las cuentas, a gestionar tu pensión por internet. Tú ya no tendrás que preocuparte por ir al banco, por hacer filas, por nada. Al principio me negué rotundamente. Pero, ¿de qué hablan?, les dije, ofendida. He sido contadora toda mi vida. Sé perfectamente cómo manejar mi propio dinero. No necesito ayuda. Pero ellos insistieron. Usaron el miedo, la culpa, el chantaje emocional. ¿Y si te pasa algo, mamá? ¿Si te caes y no puedes salir de casa por semanas? ¿Cómo pagarías la luz? ¿El agua? Decía Damián. Solo queremos cuidarte, suegra, añadía Renata, su voz
rebosando una dulzura empalagosa. Nos sentiríamos más tranquilos sabiendo que tus finanzas están seguras. Discutimos durante horas. Yo estaba agotada, no solo por la conversación, sino por los meses de tensión acumulada. Finalmente, exhausta, cedí. Está bien, dije, y esa simple frase fue mi sentencia. El cambio fue gradual, pero implacable. Mi pensión, esos $1,500 mensuales por los que había trabajado 40 años de mi vida, empezaron a depositarse en esa cuenta conjunta. Al principio, me daban una cantidad semanal para mis gastos. Luego, esa cantidad se hizo más pequeña, con excusas como este mes hay que pagar el seguro del coche o la tarjeta de crédito vino muy alta. Después, tenía que pedirles dinero como si fuera un adolescente pidiendo su domingo. La humillación era insoportable. ¿Para qué quieres tanto dinero, suegra? Si no sales a ningún lado, me decía Renata con una sonrisa condescendiente cuando le pedía para comprar estambre para tejer o un libro nuevo. Mientras tanto, empecé a notar la llegada de paquetes de tiendas departamentales de lujo. Ropa nueva para Renata, aparatos electrónicos para Damián. Los oía planear viajes de fin de semana a viñedos en Querétaro, a playas exclusivas. Mi dinero, el sudor de mi frente, se estaba convirtiendo en sus caprichos, en su estilo de vida. Un día, la frustración me venció. Reuní los estados de cuenta que llegaban por correo y esperé a Damián en la sala. Con el valor que no sabía que tenía, le mostré los papeles. Mira esto, Damián. Mira estos gastos. Un restaurante de 5,000 pesos. Una bolsa de 10,000. ¿De dónde sale este dinero? Él ni siquiera miró los papeles. Su rostro se transformó en una máscara de fastidio y cansancio. Ay, mamá, por favor, no empieces con tus dramas. Renata se encarga de las finanzas. Ella sabe lo que hace. Esas son compras para sus negocios, para dar una buena imagen. Ya estoy suficientemente estresado con el trabajo como para que tú me añadas más problemas, ¿quieres? Se levantó y se fue a su habitación, dejándome sola con las pruebas irrefutables de mi propia estupidez, de mi propia ceguera. Esa noche, comprendí que no solo había perdido el control de mi casa, de mis recuerdos y de mi dinero, había perdido por completo el respeto y el amor de mi propio hijo. Y lo peor de todo, era que yo misma, con mi silencio y mi deseo de no ser una carga, se lo había permitido. En medio de esa creciente y solitaria oscuridad, el único y diminuto faro era mi vecina Soledad, una maestra jubilada, viuda como yo, que vivía en la casa de al lado desde que nos mudamos aquí, hacía más de 30 años. Nuestros esposos habían sido amigos, y nosotras habíamos compartido innumerables tazas de café y confidencias a lo largo de las décadas. Ella fue la primera, y la única, en notar que la luz en mi interior se estaba apagando. Nuestros encuentros solían ser en el límite de nuestros jardines, una frontera invisible marcada por un seto de bugambillas. Yo fingía cuidar mis rosales, aunque últimamente se me olvidaba hasta regarlos, y ella despuntaba sus geranios. Al principio, yo mantenía mis conversaciones en la superficie, hablando del clima, de la última telenovela, de los achaques de la edad. Pero Soledad era demasiado inteligente, demasiado perceptiva. Amalia, me dijo un día, mientras yo arrancaba una mala hierba con más fuerza de la necesaria. Su voz era suave, pero sus palabras eran directas. Esos rosales tuyos se ven tristes, tienen sed, y tú también. Tienes la misma mirada que tenían ellos la semana pasada, cuando olvidaste regarlos por 3 días seguidos. Me quedé helada, con la tierra en las manos. Era verdad. Había estado tan sumida en mi propia miseria que había descuidado mi jardín, mi única pasión, mi pequeño pedazo de vida y color. No es nada, Sole, solo estoy cansada. Ya sabes, la edad no perdona. Mentí, intentando una sonrisa que no me salió. Ella no insistió, pero la forma en que me miró,
Con una mezcla de compasión y profunda preocupación, me dijo que no me creía en absoluto. Unos días después, apareció en mi puerta con la excusa de traerme un plato de sus famosos buñuelos, recién hechos. Mientras nos sentábamos a tomar café en la cocina, Renata pasó como un torbellino, vestida para ir al gimnasio. Abrió el refrigerador, tomó una botella de agua y salió por la puerta trasera sin siquiera mirarnos, sin un buenos días, sin un con permiso. Soledad la siguió con la mirada hasta que desapareció. Luego se volvió hacia mí y el silencio en la cocina se hizo pesado. Esa mujer, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, tiene una nube negra sobre la cabeza, Amalia, una tormenta de egoísmo, y está intentando que te ahogues en ella. La simpleza y la certeza de sus palabras derribaron el último de mis muros. Quizás fue la calidez de su presencia, o el sabor dulce del buñuelo, o simplemente el agotamiento de fingir que todo estaba bien. Pero me rompí, aunque no me atreví a confesarle los detalles más humillantes, como la forma en que controlaban mi dinero. Sí le hablé de la soledad, de sentirme una extraña en mi propia casa. Le conté cómo mis recuerdos habían sido arrinconados, cómo mi voz había sido silenciada, cómo me sentía invisible. Soledad me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su rostro reflejando una indignación creciente. Cuando terminé, mis palabras ahogadas en un sollozo, ella no me ofreció frases vacías de consuelo. En su lugar, tomó mi mano entre las suyas, arrugadas y cálidas por la edad y el trabajo en su jardín. Escúchame bien, Amalia, me dijo, y su tono de maestra de escuela, ese que usaba para impartir las lecciones más importantes, me obligó a levantar la vista. El silencio es el alimento de los abusadores. Se hacen más grandes, más fuertes, con cada palabra que te tragas, con cada lágrima que lloras a solas. Creen que tienen derecho a todo porque nadie les dice que no. Pero tú no estás sola. Yo estoy aquí. Y si alguna vez necesitas algo, lo que sea, un lugar donde gritar hasta quedarte sin voz, un teléfono para hacer una llamada que no te atreves a hacer desde aquí, una testigo para lo que sea, solo tienes que decírmelo. La gente como ella no se detiene por las buenas, Amalia. Solo se detiene cuando se topa con una pared. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también una sacudida eléctrica, una advertencia. Por primera vez, nombré lo que me estaba pasando no como problemas de convivencia o diferencias generacionales, sino con una palabra más oscura y precisa que Soledad había puesto en el aire: abuso. La conversación con ella no cambió mi situación de la noche a la mañana, pero plantó una semilla en mi mente, una semilla de duda, de resistencia, que aunque tardaría en germinar, acababa de empezar a echar raíces en la tierra baldía de mi resignación. Aún no lo sabía, pero mi vecina acababa de convertirse en la aliada que me salvaría la vida. Y entonces llegó el anuncio que se convertiría en el catalizador de mi liberación, aunque en ese momento solo pareció una nueva carga, una nueva exigencia. Fue durante una de esas cenas tensas y silenciosas, donde el único sonido era el chirrido ocasional de los cubiertos contra los platos. Renata había pasado todo el día pegada a su teléfono, tecleando furiosamente, con una mezcla de ansiedad y excitación en el rostro. De repente, dejó el teléfono sobre la mesa, levantó la vista y sonrió, una sonrisa amplia y depredadora que no presagiaba nada bueno. «Tengo noticias», anunció, como si fuera la reina de Inglaterra dirigiéndose a sus súbditos. «Mi jefe, el gran Lorenzo Valdés, vendrá a cenar a la casa el sábado». Damián, que estaba bebiendo agua, casi se atraganta. Dejó el vaso en la mesa con un golpe sordo. «¿Qué? ¿El dueño de la empresa? ¿El señor Valdés en persona? ¿Aquí?», preguntó, sus ojos abiertos por la impresión. «Sí, mi amor», dijo Renata, saboreando el efecto de su anuncio. «Está considerando abrir una nueva dirección regional para Latinoamérica, y yo soy la principal candidata para dirigirla. Me lo ha insinuado él mismo. Esta cena es mi audición final, mi oportunidad de oro. Todo, y quiero decir todo,
Tiene que ser absolutamente perfecto, impecable. De esto depende nuestro futuro, Damián, nuestro verdadero futuro. Luego sus ojos, fríos y calculadores, se volvieron hacia mí. Su mirada ya no era de simple desdén, era la de un general a punto de dar órdenes a su tropa antes de la batalla más importante. Suegra, dijo, y la forma en que pronunció la palabra la convirtió en un insulto. Necesito que se encargue de todo. Y cuando digo todo, es todo. Sacó una hoja de papel de su bolso, una lista que evidentemente ya tenía preparada. La leyó en voz alta, cada palabra un latigazo. El menú debía ser de estilo europeo, 5 tiempos. Nada de comida de rancho. Me ordenó comprar un vino francés carísimo, un Chateau Margaux, cuyo nombre yo ni siquiera sabía pronunciar. La casa debía brillar, desde los pisos hasta las esquinas más altas de los techos. La vajilla de plata de mi boda, esa que solo sacaba en Nochebuena, debía ser pulida hasta que uno pudiera ver su reflejo en ella. Las flores debían ser orquídeas blancas, y solo blancas. Me estaba dando órdenes en mi propia casa, para una cena en la que mi único papel sería el de una sirvienta invisible y eficiente. Mientras escuchaba su letanía de exigencias, una pequeña y terca llama de rebelión se encendió en mi interior. Era una tontería, un gesto inútil y probablemente contraproducente, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba aferrarme a un último vestigio de mi identidad. Decidí que, además de su sofisticado menú, prepararía, como una pequeña entrada sorpresa, un pozole rojo. El plato favorito de mi esposo, el plato de las celebraciones, de la familia, de la tradición. Mi pequeña bandera mexicana ondeando en medio de su invasión europea. Pensé, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que quizás un toque de auténtica cocina casera ablandaría el corazón de Renata, que lo vería como un gesto de buena voluntad, un esfuerzo extra por mi parte. Fue ese pozole, mi humilde y silencioso acto de resistencia, el que se convirtió en el arma del crimen. Fue esa simple sopa la que desató la furia que me llevó a terminar en el suelo de la cocina. Y fue esa humillación final, esa bofetada por un plato de comida, la que irónicamente me daría la fuerza y la oportunidad para empezar a luchar de verdad. Renata, en su obsesión por impresionar a su jefe, no se dio cuenta del error fatal que estaba cometiendo, no investigó. Para ella, Lorenzo Valdés era solo un nombre en un organigrama, el nuevo y poderoso dueño que había comprado y reestructurado la empresa hacía 5 años, justo después de la muerte de mi esposo. No sabía que el mentor de ese hombre, la persona que le dio su primera oportunidad en el mundo de los negocios, había sido mi Alberto. No sabía que ese joven aprendiz, al que todos en esta casa llamábamos cariñosamente Lolo, había pasado innumerables tardes en esta misma mesa, aprendiendo de arquitectura con mi esposo y de números y balances conmigo. Para ella, solo era un peldaño en su escalera de ambición. Para mí, estaba a punto de convertirse en la llave que abriría la puerta de mi jaula. La mañana siguiente a la bofetada fue la más silenciosa, la más larga y sin duda la más decisiva de mi vida. Me encerré en mi habitación con llave, algo que no había hecho en años. No lloré. Creo que la humillación había secado todas mis lágrimas, dejando en su lugar una especie de desierto helado. Me senté frente al espejo del tocador, ese viejo mueble de caoba que había sido de mi madre, y me obligué a mirar el daño. La piel alrededor de mi pómulo derecho estaba hinchada, y un feo hematoma violáceo comenzaba a extenderse hacia el ojo, como una mancha de tinta derramada sobre un lienzo pálido. Intenté esbozar una sonrisa, un gesto de desafío, pero el músculo de mi mejilla protestó con una punzada aguda de dolor. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Tenía mis ojos, sí, pero la luz en ellos, esa chispa de alegría y calidez que siempre me había caracterizado, se había extinguido por completo. Estaba rota. O tal vez no. Tal vez, por primera vez, estaba viendo las grietas por las que una nueva luz,
Una luz más dura y fría estaba a punto de entrar. Entonces llamaron a la puerta. Unos toques suaves, casi tímidos. Era la voz de Damián. «Mamá, ¿puedo pasar? Necesitamos hablar». No respondí. No quería verlo, no quería escuchar sus excusas. Abrió la puerta de todos modos, violando el último santuario de mi privacidad. En su mano no traía una bolsa de hielo, ni una taza de té, ni una palabra de consuelo. Traía una pequeña y lujosa caja dorada de una marca de cosméticos parisina, una de esas que anuncian en las revistas más caras. La dejó sobre mi tocador, junto a mis modestos frascos de crema. «Es un corrector», dijo, evitando mi mirada, fijando sus ojos en la alfombra. «De alta cobertura, profesional. Me lo recomendó la chica de la tienda. Dice que cubre cualquier imperfección». Y entonces, finalmente, levantó la vista y me miró. En su rostro no vi arrepentimiento ni rabia por lo que su esposa me había hecho. Vi algo mucho peor, un patético y desesperado pánico. El pánico de un niño cuyo castillo de naipes está a punto de derrumbarse. «Mamá», dijo, su voz ahora un susurro conspirador acercándose a mí. «Por lo que más quieras en este mundo, cúbrete eso. Por favor, te lo pido por mí. Mamá, por mi futuro. Hoy es la noche más importante para la carrera de Renata. El señor Valdés viene a las 8. Todo, absolutamente todo, tiene que ser perfecto. No puede haber distracciones». Sentí como el último hilo de amor maternal que me unía a él, ya tenso y deshilachado, se tensaba hasta romperse con un chasquido sordo y definitivo en mi interior. No era solo un cobarde, era un cómplice activo. Estaba dispuesto a maquillar el abuso, a esconder la violencia, a sacrificar la dignidad de su propia madre en el altar de la ambición de su esposa. Fue la gota que derramaba el vaso, el punto final. El momento exacto en que la víctima dentro de mí, la madre abnegada y silenciosa que había aguantado tanto por amor, murió para dar paso a algo nuevo, algo duro, frío y afilado como el acero. Lo miré fijamente, sin parpadear, y por primera vez en 2 años, fue él quien no pudo sostenerme la mirada. La desvió, incómodo, asentí lentamente, una sola vez, un gesto mínimo y deliberado. Él pareció tomarlo como una señal de rendición, de entendimiento. Una oleada de alivio inundó su rostro. «Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor». Salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí, dejándome sola con el pequeño frasco de maquillaje, la ofrenda de su traición. Me quedé inmóvil, mirando esa caja dorada. Era la prueba material de mi humillación, el precio de la paz de mi hijo, pero en lugar de lanzarla contra la pared, como un impulso primario me pedía, la tomé en mis manos. En ese momento no lo sabía con certeza, pero ese corrector no solo iba a cubrir un moretón, iba a convertirse en parte de mi armadura, en la máscara que usaría para representar el último y más importante acto de esta tragedia familiar. Y mientras miraba mi rostro herido en el espejo, me acerqué a la pared, donde colgaba la última fotografía que me quedaba de mi Alberto. Una pequeña, en un marco de plata, que había logrado esconder de la purga de Renata en un rincón de mi cuarto. La tomé en mis manos, el frío del metal un ancla a la realidad. «¿Qué harías tú, mi amor?», le susurré a su rostro sonriente. «Tú, que nunca dejaste que nadie me faltara al respeto. ¿Dónde quedó la fuerza que siempre me diste? ¿Dónde quedó el hombre valiente que criamos juntos?». El silencio de la fotografía fue mi única respuesta, pero en la tormenta de mi corazón, una decisión irrevocable, fría y clara como el hielo, comenzó a tomar forma. Ya no se trataba de aguantar, ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de luchar. Me encerré con llave en el viejo despacho de mi esposo, el único lugar de la casa que Renata aún no había reclamado, considerándolo un cuarto inútil lleno de trastos viejos y polvo. Para mí, era mi último santuario, una cápsula del tiempo. El aire
Aún conservaba un leve aroma a papel antiguo y a la loción de cedro que Alberto usaba. Era un olor a seguridad, a respeto, a un tiempo en que yo era la reina de mi hogar, no una prisionera. Abrí con cuidado el cajón central de su imponente escritorio de caoba. Debajo de una pila de viejos planos, saqué su agenda telefónica de cuero, un objeto que en el mundo de los teléfonos inteligentes parecía una reliquia, pero que para mí era un tesoro. Mis dedos, temblorosos no de miedo, sino de una extraña y nueva determinación, recorrieron las páginas amarillentas, pasando por nombres de viejos amigos, de colegas ya fallecidos, hasta que la encontré. La caligrafía elegante de Alberto había anotado Lorenzo B. Lolo, y junto al nombre un número de teléfono móvil personal, un número que seguramente muy poca gente tenía. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor de guerra en mi pecho. Las dudas me asaltaron como avispas. ¿Y si ya no era su número? Han pasado años. Y si no se acordaba de mí, éramos los amigos de su mentor, pero ahora él era un magnate. Y si, peor aún, no le importaba, luché contra esas voces, las acallé con la imagen de mi rostro en el espejo. Tomé mi teléfono, respiré hondo y marqué los dígitos, uno por uno. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era una eternidad. Estaba a punto de colgar, de rendirme a la cobardía, cuando una voz profunda y familiar, una voz que había madurado, pero que conservaba el mismo timbre, respondió. «Bueno, Lorenzo», pregunté, mi propia voz sonando débil y extraña, como si perteneciera a otra persona. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un segundo de duda. «Sí, soy yo. ¿Quién habla, por favor?» Tragué saliva, reuniendo todo el valor que me quedaba. «Soy Amalia, Amalia de Alberto Castillo, la esposa de Alberto». El silencio se rompió, no con indiferencia, sino con una exclamación de genuina sorpresa y alegría. «Tía Amalia, no puedo creerlo. Qué gusto enorme escucharla. ¿Cómo está usted? Han pasado tantos años, pero reconozco su voz perfectamente». El apelativo tía, ese término de cariño y respeto que usaba desde que era un muchacho pecoso que venía a casa a aprender de mi esposo, fue como un bálsamo en mi alma herida. «Estoy bien, Lolo. Gracias por preguntar». Mentí, esforzándome porque mi voz sonara firme, serena. «Y perdona que te llame así, de repente y a tu número personal. Me enteré por Renata de que vienes a cenar a la casa esta noche». «Sí, así es. Qué increíble coincidencia que mi nueva y brillante directora de proyectos resulte ser tu nuera. De verdad que el mundo es un pañuelo, tía». Su comentario sobre la brillante Renata me revolvió el estómago. ¿Era ahora o nunca? «Lolo, sé que vienes por una cena de trabajo y que tu tiempo es valioso, pero me atrevo a pedirte un gran favor. Es algo personal. Tengo algo que perteneció a tu mentor, a mi Alberto, algo muy especial que sé que él querría que tuvieras tú y nadie más. Quería dártelo en persona. ¿Sería posible que llegaras quizás media hora antes de la cena? Solo para que hablemos tú y yo en privado». Mi mente, esa mente de contadora acostumbrada a calcular riesgos y beneficios, trabajaba a toda velocidad. No era solo un acto sentimental para ganar su simpatía. Era una jugada estratégica. Lorenzo no era solo un viejo amigo de la familia. Durante años, antes de que él la comprara y la transformara en el imperio que era hoy, su empresa fue uno de los clientes más importantes que mi firma de contabilidad auditaba. Yo conocía sus números, su forma de trabajar, su ética casi obsesiva por la transparencia. Sabía que, debajo del traje de empresario millonario, seguía estando el joven íntegro al que mi esposo le había enseñado a construir sueños y yo le había enseñado a leer balances. Él entendería el lenguaje de los hechos, de las pruebas. «Por supuesto, tía Amalia. Faltaría más»,
respondió sin la más mínima duda. Su lealtad al recuerdo de mi esposo era mi as bajo la manga. No es ninguna molestia, al contrario, será un honor. Estaré allí a las 7:30 en punto. Cuando colgué, me apoyé en el escritorio, mis piernas de repente débiles. El primer movimiento en mi tablero de ajedrez había sido un éxito. No sabía exactamente qué iba a pasar. No tenía un guión detallado, solo un objetivo: que la verdad saliera a la luz. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como una estratega. Tenía un aliado, aunque él todavía no supiera el papel crucial que estaba a punto de desempeñar. Después de la llamada, sentí una necesidad imperiosa de aire fresco, de sentir la tierra bajo mis pies. Salí al jardín trasero, mi pequeño refugio de paz, el único territorio que Renata no había logrado conquistar del todo. Estaba arrancando unas malas hierbas de mis rosales con una furia contenida. Cada hierbajo, un pensamiento de rabia hacia mi nuera, cuando escuché la voz de Soledad al otro lado de la cerca. «Malas hierbas, ¿eh?», dijo con una sonrisa comprensiva que no ocultaba la preocupación en su mirada. «A veces hay que arrancarlas de raíz, Amalia, si no, se comen el jardín y matan a las flores». Su metáfora no pudo ser más dolorosamente acertada. Me acerqué a la cerca, mis manos sucias de tierra. Planeaba darle una respuesta evasiva, como siempre, pero al ver su rostro, su genuina preocupación por mí, el dique que contenía mi dolor finalmente se rompió. Las lágrimas que había reprimido toda la mañana brotaron sin control, sucias y amargas. Apoyada en la cerca que nos separaba, le conté todo. No omití nada: la bofetada, el pozole derramado en el suelo, la orden humillante de mi hijo, el corrector de maquillaje y finalmente mi plan desesperado para la cena, la visita de Lorenzo, mi llamada telefónica. La expresión de Soledad pasó de la preocupación a una furia helada y silenciosa. Escuchó cada palabra sin interrumpir, su mandíbula apretándose cada vez más. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando mi casa como si pudiera ver la podredumbre que se escondía detrás de las paredes recién pintadas. «Lo sabía», dijo finalmente, su voz temblando de rabia contenida. «Sabía que esa mujer era un veneno. Y tu hijo, que Dios me perdone, pero se ha convertido en un cobarde. Amalia, tu plan es bueno, es valiente, pero es arriesgado. Necesitas más que tu palabra. Será tu palabra contra la de ellos dos, y Damián, en su ceguera, la defenderá a ella. Te harán pasar por loca, por una anciana senil y resentida». «Pero, ¿qué más puedo hacer, Sole?», pregunté, la desesperación volviendo a apoderarse de mí. «¿Poner una grabadora en mi propia casa como en las películas? Algo mucho mejor», respondió, y en sus ojos vi una chispa de astucia. Se acercó más, bajando la voz. «Justo ayer, mi hijo, que trabaja en seguridad, me instaló un nuevo sistema de cámaras de vigilancia. Son de alta definición, con visión nocturna y un zoom increíble. Una de ellas apunta directamente a tu calle. Puedo ajustarla desde mi teléfono. Puedo hacer que apunte directamente a la ventana de tu cocina y a la puerta de entrada. Si algo pasa, si ella vuelve a levantarte la mano, si te grita, quedará grabado. Tendrás una prueba irrefutable». La idea me heló la sangre, pero también me dio una extraña y poderosa sensación de control. Sería la palabra de una cámara objetiva contra las mentiras de ellos. «¿De verdad harías eso por mí, Sole?», pregunté con un hilo de voz. Soledad puso su mano sobre la mía a través de la cerca, su tacto firme y reconfortante. «Amalia, hemos sido vecinas por 30 años. Te he visto reír, llorar, criar a tu hijo y despedir a tu esposo. Eres mi amiga, casi mi hermana. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras una extraña te atormenta y destruye en tu propia casa. Considera a esa cámara como tu ángel guardián. Tú solo actúa con la mayor normalidad que puedas. Finge que no sabes nada. Yo me encargo de vigilar.
Acepté. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi vuelvo a llorar. Mientras volvía a entrar a la casa, el peso en mi pecho se sentía un poco más ligero, reemplazado por una determinación de acero. Tenía un plan. Tenía una aliada. Y ahora tenía un ojo imparcial que estaba a punto de convertirse en el testigo silencioso de la verdad. La función de esa noche estaba a punto de comenzar. Y yo, por primera vez, no iba a ser solo la protagonista sufrida. Iba a ser también la directora. La tarde transcurrió en una bruma de actividad febril y tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Me convertí en una actriz consumada, merecedora de un Ariel, interpretando el papel de la suegra sumisa y eficiente a la perfección. Seguí las instrucciones de Renata al pie de la letra, como un autómata. Me moví por la cocina, preparando los sofisticados platillos de su menú europeo, cada gesto preciso y mecánico. Mi cuerpo estaba allí, cortando, salteando, horneando, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, repasando una y otra vez la conversación que tendría con Lorenzo, las posibles reacciones, los escenarios. Pulí la vajilla de plata hasta que mis dedos dolieron, hasta que pude ver mi propio rostro distorsionado en la superficie brillante, un rostro que ya no reconocía. Arreglé las orquídeas blancas en el centro de la mesa, su belleza fría y perfecta un reflejo de la atmósfera de mi hogar. Cada acción era deliberada, un paso más en la coreografía que me llevaría al acto final. A las 6 de la tarde, con la mayor parte del trabajo hecho, subí a mi habitación para prepararme. Era el momento de construir mi armadura. Saqué del armario el vestido más sobrio y elegante que tenía, uno de color gris perla, de manga larga, que ocultaría cualquier posible marca en mis brazos y me daría un aire de seriedad. Luego, me senté frente al tocador, el campo de batalla donde libraría mi guerra más personal. Abrí la pequeña y lujosa caja dorada que Damián me había dado. El corrector era espeso, casi una pasta, del color de la negación, con una precisión de cirujano, la misma que usaba durante 40 años para cuadrar balances de millones de pesos. Comencé a aplicar el producto sobre el hematoma. No fue un acto de sumisión, sino de estrategia. Cada toque del pincel era un acto de desafío. Con la primera capa, cubrí el dolor. Con la segunda, la humillación. Con la tercera, la rabia. Y con la cuarta, construí una superficie lisa, impecable, una máscara de serenidad. Mientras difuminaba los bordes, no pensaba en ocultar la herida, sino en transformarla. Estaba convirtiendo la evidencia de mi victimización en un arma secreta. Nadie, al mirarme, podría adivinar la tormenta que se agitaba debajo de esa piel de porcelana. Cuando terminé, me miré al espejo. La hinchazón todavía era perceptible si mirabas con atención, pero el color, la prueba visible y vergonzosa de la agresión, había desaparecido por completo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Tenía el rostro sereno, casi plácido, una máscara perfecta para una noche de revelaciones. Justo en ese momento, Renata entró en mi habitación sin llamar, como era su costumbre, ya enfundada en un deslumbrante vestido rojo que parecía gritar: «Mírenme, soy la protagonista». Me inspeccionó de arriba abajo, como un sargento revisando a un recluta. Sus ojos se detuvieron en mi mejilla por un segundo. Una diminuta y cruel sonrisa de satisfacción cruzó sus labios. «Mucho mejor, suegra», dijo su voz falsamente dulce. «Casi parece una persona normal. Ahora, recuerde las reglas de esta noche. Sonría, sirva la comida en silencio y no hable a menos que le pregunten directamente. Y por lo que más quiera, no empiece con ninguna de sus batallitas de vieja contadora. A nadie le importan sus tiempos pasados». Salió de la habitación, dejando tras de sí una estela de perfume caro y veneno puro. Un minuto después, Damián asomó la cabeza. Al verme arreglada y con el rostro impecable, una oleada de patético alivio inundó su cara. «Te ves muy bien, mamá», dijo, como si me estuviera haciendo un gran favor.
El alivio en su rostro no era por mí, era por él. Alivio de que el problema, la evidencia andante de su cobardía y de la brutalidad de su esposa hubiera sido convenientemente ocultado. No dijo nada más, no preguntó si me dolía, no se disculpó. Simplemente asintió, satisfecho, y se fue. Ambos estaban tranquilos, relajados, convencidos de que yo había aceptado mi papel, que había vuelto a la jaula de la sumisión. No tenían ni la más remota idea de que mi obediencia era solo la calma tensa que precede al huracán. Mientras bajaba las escaleras, cada escalón de madera crujía bajo mis pies, un redoble de tambor anunciando que la función estaba a punto de comenzar, y yo, por primera vez, estaba lista para enfrentarla. La tensión en la casa era casi una entidad física, palpable en el aire. Renata caminaba de un lado a otro de la sala, alisando un pliegue inexistente en su vestido, reacomodando un cojín por milésima vez. Damián la seguía, ofreciéndole una copa de agua, diciéndole que se calmara, actuando como un asistente personal más que como un esposo. Yo daba los últimos toques en el comedor, asegurándome de que cada copa, cada cubierto estuviera perfectamente alineado. El silencio entre nosotros tres era pesado, lleno de palabras no dichas y resentimientos apenas contenidos. De repente, Renata se detuvo y se giró hacia mí. Suegra, el menú, repáselo una última vez en su cabeza. No quiero sorpresas. La sopa de espárragos primero, luego la ensalada, el salmón, la tabla de quesos y de último el postre. ¿Entendido? Sin inventos, sin pozoles ni nada de eso. Me lanzó una mirada cargada de advertencia. ¿Entendido, Renata? Respondí con una voz neutra, sin emoción. Damián se acercó a mí, aprovechando que Renata se había distraído con su reflejo en un espejo. Mamá, susurró, su aliento olía a miedo. Por favor, solo esta noche. Compórtate, sea amable, sonríe, por mí. Ese por mí fue la última palada de tierra sobre el ataúd de mi amor por él. No era por nosotros, no era por la familia, era por él, su bienestar, su comodidad, su paz a costa de la mía. Lo miré a los ojos, y en lugar de sentir rabia, sentí una lástima inmensa. Asentí, no para tranquilizarlo, sino para terminar la conversación. Entonces sonó el timbre, puntual a las 7:30. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo en mi pecho. Renata y Damián intercambiaron una mirada de pánico y emoción. Es él, dijo Renata en un susurro. Se recompuso, su rostro transformándose instantáneamente en una máscara de encanto profesional. Suegra, abra la puerta. Y recuerde lo que le dije. Sonría. Caminé hacia la puerta, sintiendo las miradas de ambos clavadas en mi espalda. Cada paso era pesado, deliberado, mis manos sudaban ligeramente. Me detuve un segundo frente a la puerta de madera maciza. Respiré hondo, no por nervios, sino para encontrar mi centro, para recordar a la mujer que era antes de todo esto, la mujer que estaba a punto de renacer. Y entonces abrí la puerta. Allí estaba él, Lorenzo Valdés. Había cambiado, por supuesto. Los casi 10 años que habían pasado desde la última vez que lo vi, le habían añadido algo de plata en las sienes y unas finas líneas de expresión alrededor de los ojos, marcas de responsabilidad y éxito. Ya no era el muchacho entusiasta que venía a casa a pedirle consejos a mi esposo. Era un hombre imponente, vestido con un traje impecable que gritaba poder y confianza. Pero la sonrisa, cuando sus ojos se encontraron con los míos y me reconoció, era exactamente la misma, cálida, genuina, llena de un afecto que el tiempo no había logrado borrar. «¡Tía Amalia!», exclamó, y su voz, aunque más profunda, conservaba la misma alegría de siempre. Y antes de que yo pudiera reaccionar, antes de que pudiera ofrecerle un saludo formal y distante, él dio un paso adelante y me envolvió en un abrazo fuerte y respetuoso, un abrazo que olía a confianza, a lealtad, a un pasado mejor.
El gesto fue tan espontáneo, tan lleno de un cariño que no había sentido en años, que por un momento sentí que mis rodillas flaqueaban y que iba a derrumbarme allí mismo. Lolo, qué gusto verte, logré decir, mi voz un poco ahogada por la emoción, aferrándome a sus brazos como un náufrago a una tabla de salvación. Cuando se separó, su sonrisa se desvaneció ligeramente. Me miró de cerca, frunciendo el ceño. A pesar del maquillaje, a pesar de la luz tenue del porche, su mirada aguda de empresario, acostumbrado a leer personas y situaciones, notó algo. Quizás fue la leve hinchazón que el corrector no podía ocultar del todo. Quizás la tensión antinatural en mi sonrisa forzada, o quizás el miedo y la desesperación que a pesar de mis esfuerzos, debían seguir nadando en el fondo de mis ojos. «Tía, ¿está todo bien?», preguntó en voz baja, su tono ahora teñido de una genuina preocupación. «Se ve diferente, cansada», negué con la cabeza, un movimiento casi imperceptible, y llevé un dedo a mis labios en una señal de silencio. «Después, Lolo, después lo entenderás», susurré, justo cuando Damián y Renata, impacientes por la tardanza, aparecieron detrás de mí, sus sonrisas de anfitriones perfectos ya puestas, listas para la función. «Lorenzo, bienvenido a nuestra casa», exclamó Damián, extendiendo la mano con un entusiasmo un poco exagerado. «Señor Valdés, es un absoluto honor tenerlo aquí», añadió Renata, su voz melosa y profesional. Mientras le daba la mano con la cantidad justa de firmeza, Lorenzo les devolvió el saludo, su rostro transformándose también en una máscara de cortesía profesional. Pero antes de entrar, sus ojos volvieron a posarse en mí por un instante, llenos de una pregunta sin formular, una promesa silenciosa. Lo guié hacia adentro, hacia el centro de la telaraña, sabiendo que mi único y poderoso aliado acababa de cruzar el umbral. La partida final, la que lo decidiría todo, había comenzado. Con una autoridad que ni yo misma sabía que poseía, tomé el control de la situación. «Renata, Damián, el señor Valdés y yo tenemos que hablar de unos asuntos del pasado, unos recuerdos de Alberto. Nos reuniremos con ustedes en la sala en un momento», anuncié, mi voz firme y clara. Vi la confusión y el enfado cruzar como un relámpago por el rostro de Renata. ¿Cómo me atrevía yo, la sirvienta, a secuestrar a su invitado de honor? Pero ante la mirada imperturbable de su jefe, que asintió como si mi petición fuera lo más normal del mundo, no se atrevió a protestar. Se quedó parada junto a Damián, con una sonrisa forzada pegada en la cara, mientras yo conducía a Lorenzo hacia el despacho de mi esposo. Una vez dentro, con la puerta de madera maciza cerrada, la atmósfera de fingimiento se disipó, reemplazada por el peso de la historia. El despacho olía a recuerdos, a papel viejo y a la leve fragancia de cedro de la loción de Alberto. Lorenzo pasó la mano por el respaldo de la silla de cuero, gastada por los años. «No puedo creer que todo siga igual, tía. Es como si el tiempo no hubiera pasado aquí dentro. Pasé tantas horas en esta misma habitación, escuchando a Alberto hablar sobre estructuras, sobre la vida. Él me enseñó a ver el esqueleto de las cosas, la estructura que sostiene todo lo demás. Él te quería como a un hijo», le dije, mi voz suavizándose. Abrí el cajón central del escritorio, ese que siempre estaba cerrado con llave, y saqué una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba el reloj de pulsera que Alberto usó toda su vida, un modelo clásico y elegante de una marca suiza. «Él quería que lo tuvieras», le dije, poniendo la caja en sus manos. «Siempre dijo que tenías la visión de un arquitecto y la precisión de un relojero. Dijo que llegarías lejos, y no se equivocó». Lorenzo se quedó sin palabras. Abrió la caja y miró el reloj con una emoción casi reverente. Vi cómo sus ojos se humedecían ligeramente. «Tía Amalia, esto es demasiado. No sé qué decir. Es el mayor honor que he recibido». «No digas nada», le interrumpí suavemente,
y ese fue el momento que elegí. Lo miré directamente a los ojos, mi voz ahora sin rastro de temblor, cargada con la solemnidad del momento. Solo escúchame, Lolo. Necesito que me prometas algo. Esta noche vas a presenciar una actuación, una obra de teatro muy bien ensayada, con actores muy convincentes. Te pido, por la memoria de Alberto, que no te fíes de las apariencias. Te pido que confíes en lo que tus ojos vean, en tu instinto, no en las palabras que escuches. Y cuando llegue el momento, cuando la verdad intente salir a la luz, necesito que recuerdes al joven al que Alberto y yo acogimos en esta casa. El joven que creía que la honestidad y el trabajo duro eran los únicos cimientos que valían la pena. Lorenzo, ahora seriamente preocupado, dejó la caja sobre el escritorio y me tomó de las manos. Sus manos eran grandes y fuertes, pero su tacto era gentil. Tía, me está asustando. Vi su rostro cuando abrió la puerta. Algo no está bien en esta casa. Lo sentí en el momento en que entré. ¿Le están haciendo daño? Solo prométemelo, Lolo. Insistí, mi mirada fija en la suya. Él asintió lentamente, su rostro endureciéndose, la preocupación dando paso a una resolución sombría. Se lo prometo, tía Amalia, tiene mi palabra. Observaré y escucharé lo que no se dice. En ese preciso instante, como si estuviera esperando su señal, tocaron a la puerta. Era la voz melosa de Renata. Disculpen la interrupción, dijo desde el otro lado. Los otros invitados están llegando. Señor Valdés, ¿le apetece una copa de vino mientras esperamos? La burbuja de intimidad se había roto. Lorenzo y yo intercambiamos una última mirada, un pacto silencioso. Él se puso el reloj de mi esposo en la muñeca. Se ajustaba perfectamente. Vamos, tía, dijo, ofreciéndome su brazo. La función debe continuar. Salimos del despacho, yo apoyada en su brazo, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí como una sirvienta, sino como la dama de la casa. La partida final estaba en marcha. La cena fue una obra maestra de la hipocresía, un ballet de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Renata era la anfitriona perfecta, ingeniosa, encantadora, atenta. Se movía por el comedor con la gracia calculada de una bailarina, asegurándose de que la copa de Lorenzo nunca estuviera vacía, riendo de sus chistes con una naturalidad ensayada, hablando con una elocuencia impresionante sobre las proyecciones del mercado inmobiliario y las estrategias de expansión. Era magnética. Y vi cómo los otros dos invitados, una pareja de inversionistas, quedaban cautivados por su carisma. Damián era su sombra, el orgulloso y enamorado esposo, asintiendo a cada palabra de su brillante mujer, sirviendo el vino, participando en la conversación con frases cortas y predecibles que solo servían para ensalzar a su esposa. Y yo era el fantasma en el festín. Me movía en un silencio casi absoluto entre la cocina y el comedor. Servía la sopa de espárragos, retiraba los platos, presentaba la ensalada, rellenaba las jarras de agua. Mi rostro era una máscara de servicialidad neutra. Cumplía mi papel a la perfección. La suegra devota y silenciosa, una figura decorativa y funcional, necesaria para el funcionamiento de la velada pero invisible en esencia. Cada vez que pasaba cerca de la mesa, sentía la mirada de Lorenzo sobre mí. No era una mirada de lástima, lo cual habría sido insoportable, sino de un escrutinio intenso y concentrado. Estaba observando, analizando, recordando su promesa. Bajo su mirada atenta, los pequeños actos de dominio y desprecio que yo había normalizado se magnificaban, se volvían evidentes. Noté cómo, cuando un invitado me hizo una pregunta directa sobre el jardín, Renata me interrumpió antes de que pudiera responder. «Oh, a mi suegra le encantan sus plantas», dijo rápidamente, como si hablara por una niña pequeña. «Pero no queremos aburrirlo con temas de jardinería, ¿verdad?». Y cambió de tema, dejándome con la palabra en la boca. Noté la manera en que Damián evitaba mi mirada a toda costa.
como un niño que ha hecho una travesura y teme la reprimenda de su madre. Y noté, con una nueva y dolorosa conciencia, cómo mi propio cuerpo reaccionaba a la presencia de Renata, la forma en que me encogía ligeramente cada vez que ella levantaba la voz para llamar la atención, un reflejo condicionado por meses de miedo y sumisión. Lorenzo, con esa inteligencia emocional que lo había llevado a la cima, leía la habitación como un libro abierto. Hacía preguntas sutiles, casi inocentes, que eran como pequeñas bombas de tiempo. ¿Y usted, tía Amalia, que fue contadora tantos años, qué opina de la situación económica actual? Debe tener una perspectiva muy interesante. De nuevo, Renata saltó para interceptar la pregunta. Oh, mi suegra ya está retirada de todo eso, señor Valdés. Ahora prefiere una vida más tranquila. Sus pasiones son la cocina y sus telenovelas, ¿verdad, suegra? Y me lanzó una mirada que era una orden directa y helada. Confirma mi historia y cállate la boca. Yo solo sonreí, una sonrisa vacía, y asentí, desempeñando mi papel en la farsa hasta el final. Sabía que cada sonrisa falsa, cada gesto de sumisión, no era un signo de debilidad, sino una pieza más que colocaba en el tablero. Estaba alimentando la arrogancia de Renata, haciéndola sentir segura, invencible. La tensión en la mesa era palpable para quienes sabíamos leerla. Un tercer invitado invisible que nadie se atrevía a nombrar. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que el momento del clímax, el momento en que toda esa tensión acumulada estallaría, se acercaba inexorablemente. Llegó el momento del postre. Serví las porciones de tiramisú, ese postre que mi esposo adoraba, con manos firmes. Mientras colocaba la última copa frente a Lorenzo, Renata se puso de pie. El tintineo de su cuchillo contra la copa de cristal silenció las conversaciones. La luz del candelabro se reflejaba en su vestido rojo, haciéndola parecer la reina de un baile sangriento, la protagonista absoluta de su propia obra. Queridos amigos, y sobre todo, querido Lorenzo, comenzó su voz resonando en el comedor con una confianza impecable. Quiero aprovechar este momento no solo para agradecerle su presencia esta noche en nuestra casa, sino para compartir con ustedes la inmensa emoción que siento por el futuro de esta empresa, que ya siento como mía. Lanzó un discurso breve pero elocuente sobre el proyecto de expansión, sobre su visión, su compromiso, su pasión. Era una actuación brillante, digna de un Oscar a la mejor actriz corporativa. Y entonces llegó el momento que yo estaba esperando, el momento que sellaría su destino. Giró su cuerpo ligeramente hacia mí. Yo estaba de pie junto a la pared, como un mayordomo, esperando para retirar los platos. Levantó su copa en mi dirección. La sonrisa en su rostro era una obra maestra de la condescendencia, puro veneno recubierto de una capa de azúcar glass. Y por último, dijo, su voz goteando una falsa y empalagosa gratitud, un brindis muy especial por mi maravillosa suegra, Amalia, porque, seamos honestos, nada de esto, mi éxito, mi capacidad para dedicarme en cuerpo y alma a mi trabajo, sería posible sin ella. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención absoluta de todos, especialmente la de Lorenzo. Si no fuera por ella aquí, en casa, manteniendo todo en perfecto orden, cocinando estas delicias, limpiando, yo simplemente no podría ser la profesional que soy. Ella es el pilar silencioso de nuestro hogar. Por Amalia, las palabras me golpearon como piedras. No me estaba agradeciendo, me estaba exhibiendo, me estaba definiendo ante su jefe y sus colegas como lo que ella creía que yo era. Su sirvienta personal, su ama de llaves sin sueldo, un pilar silencioso, un objeto funcional cuya única valía era facilitar su propia grandeza. La humillación fue pública, calculada y devastadora. Los otros invitados, ajenos al subtexto, sonrieron con esa cortesía superficial de quienes no entienden la crueldad que se esconde tras las palabras amables. Damián
La miraba con una adoración ciega, henchido de orgullo por la supuesta generosidad y humildad de su esposa al mencionarme. Sentí todas las miradas sobre mí. Me obligué a sonreír, una mueca dolorosa que apenas lograba mantener en su sitio. Levanté mi copa de agua en un gesto de aceptación de sumisión. Por dentro, un volcán de rabia y dolor estaba a punto de entrar en erupción, pero sabía que tenía que aguantar. Solo un poco más. El telón estaba a punto de caer, y no sería yo quien lo hiciera descarrilar. Todos en la mesa aplaudieron cortésmente el brindis de Renata. Todos, excepto Lorenzo. Él no aplaudió, ni siquiera sonrió, con una deliberación que pareció congelar el tiempo y absorber todo el sonido de la habitación, bajó su copa de vino. El delicado sonido del cristal de Bohemia contra el mantel de lino fue más estruendoso que cualquier grito. El silencio cayó sobre la mesa como una pesada manta. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. Renata lo miró, confundida, su momento de gloria repentinamente agriado, su sonrisa vacilando. «Renata», dijo Lorenzo, y su voz, que había sido cálida y amigable durante toda la noche, ahora tenía la dureza y el frío del acero. «Un brindis muy elocuente, pero creo que olvidaste agradecerle a la tía Amalia por su lección más importante». Renata parpadeó, completamente descolocada. «Disculpe, Lorenzo, no entiendo a qué se refiere». «Me refiero a la integridad», continuó Lorenzo, su mirada fija en ella, una mirada que parecía desnudarla, que veía a través de su fachada de éxito. «El esposo de la tía Amalia, Alberto Castillo, fue mi mentor. Él me enseñó a construir edificios». «Pero fue ella», dijo, girando su cabeza para mirarme directamente, y en su mirada había un respeto tan profundo que me hizo temblar. «Fue la tía Amalia quien me enseñó a construir una carrera. Me enseñó a leer un balance, sí, pero sobre todo me enseñó que el carácter de una persona, su honestidad, su decencia, vale más que cualquier contrato multimillonario. Me enseñó que los cimientos más sólidos de cualquier empresa no son de concreto, sino de principios éticos». La cara de Renata comenzó a perder color, pasando de un rojo de triunfo a un blanco pálido de confusión y miedo. Damián se removió incómodo en su silla, como un animalito atrapado en los faros de un coche. Lorenzo se volvió completamente hacia mí, ignorando a los demás. Su voz se suavizó, llenándose de una preocupación genuina que era un bálsamo para mi alma herida. «Tía Amalia, le hice una promesa, y ahora voy a cumplirla. Por favor, con todo el respeto que usted se merece, dígame la verdad. Dígame qué le pasó en la mejilla». El mundo se detuvo. Podía sentir la onda de pánico que emanaba de Renata, la mirada horrorizada de Damián, suplicándome silencio. Todos los ojos de la habitación, curiosos, confundidos, estaban sobre mí. Era mi momento. ¿La verdad o el silencio para siempre? Respiré hondo, una bocanada de aire que se sentía como la primera que tomaba en 2 años. Lentamente, levanté una mano temblorosa y la posé sobre mi mejilla maquillada, el lugar donde la máscara cubría la herida. Y con una voz clara, firme, una voz que no sabía que aún poseía, comencé a desmantelar su mundo de mentiras. «Fue por un pozole, Lolo. Fue porque el pozole que cociné ayer no tenía la cantidad de sal que a ella le gusta». Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Renata saltó de su silla como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. «Es mentira», gritó, su voz chillona, perdiendo toda su compostura. «Está mintiendo. Siempre ha estado celosa de mí. Es una vieja senil y resentida que solo quiere arruinarme la vida». «Ah, sí», dijo Lorenzo con una calma aterradora, sin levantar la voz. Y entonces sucedió el golpe de gracia, el jaque mate que yo no había planeado, pero que mi aliada al otro lado de la cerca había preparado. El teléfono de Lorenzo, que había dejado sobre la mesa, vibró. Él lo miró.
sus ojos recorriendo la pantalla por un segundo. Luego, levantó la vista hacia mí con una expresión de sombría confirmación. Sin decir una palabra más, tomó el teléfono y giró la pantalla en dirección a Renata. En la pantalla, un video corto se reproducía en bucle, sin sonido, pero con una elocuencia brutal. Era la grabación de la cámara de seguridad de Soledad, con un ángulo perfecto y claro hacia mi cocina. En él se veía a Renata gritándome, su rostro descompuesto por la furia, y luego su mano moviéndose en un arco rápido y violento, impactando contra mi rostro, mi cabeza sacudiéndose hacia un lado por la fuerza del golpe. La cara de Renata se transformó en una máscara de horror puro. El color desapareció por completo, dejándola con un tono pálido, ceroso, como una estatua de mármol a punto de quebrarse. Se quedó mirando la pantalla, su boca abierta en una O silenciosa de incredulidad y pánico. El video se repetía una y otra vez. El grito, la bofetada, mi caída. El grito, la bofetada, mi caída. Un bucle infinito de su propia crueldad. Lorenzo guardó el teléfono. Se puso de pie, su imponente figura de casi 1,90 m dominando la habitación. Miró a Renata, ya no con rabia, sino con un desprecio gélido, como se mira a un insecto. Renata, estás despedida. Tu conducta no solo es una vergüenza personal, sino una violación directa y vomitiva a cada uno de los valores que esta empresa representa. Luego, su mirada, llena de una profunda decepción, se posó en mi hijo. Y tú, Damián, me das lástima. Tu padre estaría avergonzado. Finalmente, se dirigió a Renata de nuevo, su voz ahora baja, controlada y llena de una amenaza contenida que era más aterradora que cualquier grito. Te sugiero que llames a tu abogado, porque te aseguro que esto no se va a quedar aquí. El colapso de Renata fue tan espectacular y ruidoso como su arrogancia había sido silenciosa y corrosiva. Pasó del shock a la negación y de ahí a una furia descontrolada en cuestión de segundos. No puedes hacerme esto, le gritó a Lorenzo, su voz ahora chillona y desesperada, perdiendo todo el glamour que había cultivado. Soy la mejor directora que tienes. He dado mi vida por tu empresa. Esa vieja te está manipulando, ¿no lo ves? Lorenzo ni se inmutó. La miró como si fuera un insecto molesto. Mi decisión está tomada. Mañana a primera hora, tu carta de despido estará en tu escritorio, o mejor dicho, en el que era tu escritorio. Seguridad se encargará de que recojas tus efectos personales. Al ver que esa vía estaba cerrada, la furia de Renata se redirigió hacia el objetivo más fácil, yo. Sus ojos se inyectaron en sangre. ¡Tú, bruja!, sisió, y vi en su rostro una expresión de odio puro que nunca olvidaré. Has arruinado mi vida. Te juro que me las vas a pagar. Intentó abalanzarse sobre mí, cruzar la mesa para llegar a donde yo estaba, pero Damián, finalmente reaccionando como un autómata, la sujetó por los brazos. Ya basta, Renata, por favor, ya basta, suplicaba él, su rostro una máscara de pánico y vergüenza, mientras ella se revolvía y lanzaba insultos. Lorenzo, con una calma imperturbable que contrastaba con el caos, se dirigió a los otros dos invitados, la pareja de inversionistas que estaban petrificados en sus asientos, con los tenedores suspendidos a medio camino. Damas, caballeros, les pido mis más sinceras disculpas por esta lamentable y bochornosa escena. La velada, evidentemente, ha terminado. Mi asistente se pondrá en contacto con ustedes mañana para reagendar nuestra reunión en un ambiente más profesional. Como si despertaran de un trance, la pareja recogió sus cosas con una prisa casi cómica, murmurando disculpas, sin atreverse a mirarme a los ojos. Salieron de la casa casi huyendo, como si temieran que la locura fuera contagiosa. Cuando la casa quedó en un silencio tenso, solo roto por los sollozos histéricos y rabiosos de Renata, Lorenzo se acercó a Damián. Su voz fue baja, pero cada palabra fue un martillazo. Llévala a su habitación. Y luego, quiero que ambos empaquen sus cosas.
no quiero que pasen ni una noche más bajo este techo. Esta casa es de tu madre. ¿Has entendido? Damián, completamente derrotado, con la mirada perdida y el rostro pálido como un fantasma, solo pudo asentir. Comenzó a arrastrar a su esposa, que ahora era un manojo de furia y lágrimas, escaleras arriba, mientras ella seguía gritando que todo era culpa mía. Me quedé sola en el comedor, rodeada de los restos del festín, temblando de pies a cabeza. La adrenalina que me había sostenido durante las últimas horas comenzó a desvanecerse, dejando paso a un agotamiento profundo, un cansancio que parecía venir de los huesos, de años de aguantar y callar. Lorenzo se acercó y puso una mano firme y cálida sobre mi hombro. ¿Estás bien, tía? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Y entonces, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, las lágrimas de rabia, de dolor, de alivio, finalmente brotaron. Él me guió hasta uno de los sofás de la sala y se sentó a mi lado, en silencio, simplemente estando ahí, ofreciéndome el consuelo de su presencia mientras la tormenta que había llevado dentro por fin se desataba. Unos minutos después, el timbre sonó suavemente. Era Soledad. Lorenzo, en medio del caos, había tenido la presencia de ánimo de llamarla. Entró con una taza de té de tila humeante en las manos y una mirada de fiera protección en los ojos. Lo vi todo, Amalia, dijo, mientras me entregaba la taza y se sentaba a mi otro lado. Tengo la grabación completa, bien guardada. Mañana a primera hora, si tú quieres, iremos a la policía. Lorenzo asintió, su rostro endurecido por la resolución. Y yo pondré a mi mejor equipo de abogados a tu entera disposición, tía. De forma gratuita, por supuesto. Vamos a asegurarnos no solo de que se haga justicia por la agresión, sino de que recuperes hasta el último centavo que esta gente te ha quitado. Esto no ha terminado. Esto apenas comienza. Esa noche, por primera vez en 2 años, no dormí sola en mi casa. Soledad insistió en quedarse conmigo en el cuarto de huéspedes. Y mientras escuchaba los ruidos sordos de Damián y Renata en el piso de arriba, arrastrando maletas, abriendo y cerrando cajones, empacando sus vidas para siempre, sentí como un peso enorme, un peso que ni siquiera era consciente de que cargaba, comenzaba a levantarse de mis hombros. La guerra había terminado, y yo, contra todo pronóstico, contra toda esperanza, había ganado. El día siguiente amaneció diferente. El aire en mi casa se sentía más ligero, más limpio. El silencio ya no era tenso y opresivo, sino pacífico y reparador. Acompañada por Soledad y uno de los abogados de Lorenzo, un joven brillante y enérgico llamado Mateo, fui a la delegación del Ministerio Público. Con el corazón en un puño pero con una resolución de acero, presenté una denuncia formal contra Renata por agresión y violencia familiar. La grabación de la cámara de Soledad fue la prueba clave, irrefutable. La cara del oficial al ver el video, cómo mi cabeza se sacudía por el impacto, fue de pura indignación. Tomaron mi declaración con un respeto que no había sentido en mucho tiempo. Mientras yo estaba en la delegación, Mateo iniciaba una ofensiva legal en varios frentes. Lo primero fue solicitar una orden de restricción inmediata contra Renata. No podría acercarse a mí ni a mi casa a menos de 200 metros. Lo segundo, aunque ya se habían ido, fue entregar una notificación de desalojo formal para ambos, un documento que legalmente les prohibía volver a poner un pie en mi propiedad. Pero la parte más dolorosa y, a la vez, más reveladora, fue cuando nos sentamos en el despacho de mi difunto esposo para revisar mis finanzas. Con un poder notarial que firmé esa misma mañana, Mateo solicitó al banco los estados de cuenta de los últimos 2 años de la infame cuenta conjunta. Lo que descubrimos en esas páginas fue una autopsia detallada de una traición. No eran solo gastos en lujos, como yo había sospechado. Habían estado sistemáticamente vaciando mis ahorros. Habían establecido transferencias automáticas mensuales, pequeñas cantidades para no levantar sospechas, a cuentas personales de Renata,
Habían usado mi dinero para pagar las letras de su coche de lujo, para financiar sus viajes, para construir una vida de apariencia sobre los cimientos de mis sacrificios. Mateo, con su calculadora y su mirada de lince, sumó el total del desfalco. Cuando me dijo la cifra, sentí que el aire me faltaba. Casi $60,000. El dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo para mi vejez, para mis emergencias, para cumplir mi sueño de viajar a Europa. Se lo habían gastado en cenas en restaurantes caros, en bolsas de diseñador, en un estilo de vida que no podían permitirse. Esto no es solo un abuso de confianza, Amalia, me dijo Mateo con una seriedad que me heló la sangre. Esto es fraude, es un delito grave, y podemos y debemos demandarlo civil y penalmente para que te devuelvan hasta el último centavo. Esa misma tarde, mientras intentaba procesar la magnitud del robo, recibí otra llamada de Lorenzo. Tía, me dijo, y en su voz había una energía nueva, una especie de entusiasmo. He estado pensando, estoy reestructurando por completo el departamento de marketing, y con la salida de Renata y un par de sus cómplices, ha quedado un agujero negro en las finanzas. Necesito a alguien de mi más absoluta confianza para que supervise todo, al menos temporalmente. Alguien con su experiencia, con su ojo clínico, que no deje pasar ni un solo peso sin justificar. He pensado en usted. Me quedé sin aliento. ¿Yo? ¿Lolo? Pero si llevo años retirada, estoy muy oxidada. Tonterías, me interrumpió él con cariño. La integridad no se oxida, tía. Y la inteligencia tampoco. Sería un contrato de consultoría, medio tiempo, desde casa si quiere. El sueldo es considerablemente bueno. La oferta era una locura, un regalo del cielo. Volver a trabajar, a sentirme útil, a mi edad, era aterrador y al mismo tiempo extrañamente emocionante. Era el vínculo irónico perfecto. La empresa que había sido el escenario de la ambición desmedida de mi nuera, ahora me ofrecía a mí una oportunidad de renacer. La misma estructura que ella intentó escalar pisoteándome, ahora me extendía una mano para levantarme y ponerme por encima. Acepté. El cambio en mi vida fue inmediato y radical. Esa misma tarde llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. El sonido de las llaves nuevas encajando en la cerradura fue música para mis oídos. Era el sonido de la soberanía. Recuperé el control absoluto de mis cuentas bancarias. Y el lunes siguiente empecé a trabajar. Volver a sumergirme en balances, en hojas de cálculo, en estrategias financieras, fue como reencontrarme con una vieja amiga, sentirme respetada por mis conocimientos, tener un propósito que iba más allá de las paredes de mi casa. Fue como volver a respirar después de haber estado ahogándome lentamente durante 2 años. La súplica llegó unas 3 semanas después. Era un sábado por la mañana. Estaba en mi jardín, podando mis rosales, que liberados de la atmósfera tóxica, parecían haber revivido junto conmigo. Sonó mi teléfono, un número desconocido. Dudé, pero algo me dijo que contestara. «Mamá», dijo una voz al otro lado. Sonaba rota, irreconocible. Era Damián. Mi primer impulso fue colgar, pero una parte de mí, esa estúpida y tenaz parte de madre, necesitaba escuchar lo que tenía que decir. «¿Qué quieres, Damián?», respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. «Estoy afuera de la casa, mamá, en la calle. Por favor, ¿puedes abrirme? Solo 5 minutos. Necesito hablar contigo, por favor». Me asomé por la ventana del segundo piso. Estaba allí, solo, de pie en la acera, bajo el sol. Parecía más delgado, desaliñado. El traje caro de arquitecto exitoso había sido reemplazado por unos jeans gastados y una camiseta arrugada. Había una desesperación en su postura que me conmovió a mi pesar. Dudé, luchando una batalla interna, pero finalmente decidí que necesitaba cerrar ese capítulo cara a cara. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando el paso, una barrera física y simbólica entre nosotros.
Sus ojos estaban rojos, hinchados. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vergüenza abyecta. «Mamá, lo siento», susurró, y entonces se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No con lágrimas de cocodrilo, sino con sollozos profundos, desgarradores, que sacudían todo su cuerpo. Lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño y se había caído de la bicicleta, rompiéndose el brazo. «Perdóname, por favor, perdóname. Fui un ciego, un idiota, un cobarde. Ella me tenía envuelto en su red. Me manipulaba, me hacía creer que tú eras el problema, que estabas celosa de nuestro éxito, que querías controlarnos. Yo le creí. Fui débil, mamá, tan débil». Escuché su larga y patética letanía de excusas, la forma en que depositaba toda la culpa en Renata, pintándose a sí mismo como otra de sus víctimas. Una parte de mí, la madre herida, quería creerle, quería abrir la puerta y abrazarlo y decirle que todo estaba bien, que podíamos empezar de nuevo. Pero la nueva Amalia, la mujer que había sobrevivido a su traición, la mujer que ahora auditaba las finanzas de una corporación, ya no era tan ingenua. Cuando sus sollozos se calmaron, lo miré fijamente. «¿La manipulación puede explicar tus acciones, Damián?», le dije, mi voz tranquila pero firme como una roca. «Pero no justifica la traición. Ella te manipuló quizás. Pero fuiste tú quien eligió darme la espalda una y otra vez. Fuiste tú quien me vio en el suelo, herida, y decidió consolar a mi agresora. Fuiste tú quien me ordenó maquillar mis heridas para salvar las apariencias de tu perfecta vida. Esas fueron tus decisiones, tuyas y de nadie más». Se quedó en silencio, las lágrimas secándose en su rostro. La verdad de mis palabras era una pared contra la que sus excusas se estrellaban y se rompían. «Me he divorciado de ella, mamá», dijo finalmente, como si eso fuera una solución mágica, un borrón y cuenta nueva. En cuanto salió bajo fianza, le pedí el divorcio. «Estoy en terapia, quiero cambiar, quiero recuperar a mi madre. Haré lo que sea necesario». Mi corazón dolía. Dolía con un dolor sordo y profundo. Dolía por el hijo que había perdido, por el hombre débil y quebrado que tenía delante. «El perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga, Damián», le dije suavemente. «Y la confianza es un cristal que, una vez roto, por más que pegues los pedazos, nunca vuelve a ser el mismo. Necesito tiempo, mucho tiempo. Y tú no necesitas recuperarme a mí. Necesitas encontrarte a ti mismo, no a través de mí ni de ninguna otra mujer. Necesitas convertirte en el hombre que tu padre siempre quiso que fueras, un hombre de integridad». Sin esperar respuesta, cerré la puerta. Apoyé la frente en la madera fría y escuché sus pasos, lentos y pesados, alejándose por la acera. No sentí victoria ni satisfacción, solo una profunda y abrumadora tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. Había ganado mi libertad, sí, pero el precio había sido mi hijo. Han pasado 6 meses desde esa noche, desde esa cena que demolió mi vida para reconstruirla sobre cimientos más sólidos. Hoy, mi vida es irreconocible, y lo digo con la más profunda gratitud. Mi casa ha vuelto a ser mi santuario, un espacio lleno de mi música, del aroma de mis guisos, de la risa de mis amigas. He recuperado mi hogar. He vuelto a colgar las fotos de Alberto en la sala, y cada mañana, al pasar, le doy los buenos días. Mi trabajo como consultora para Lorenzo ha sido una bendición inesperada. Sumergirme en el mundo de los números, de la lógica, de los balances, ha despertado una parte de mi cerebro que creía dormida para siempre. Me siento útil, valorada, respetada. Lorenzo es más un sobrino que un jefe, y nuestro trabajo conjunto ha fortalecido un lazo que trasciende lo profesional. Mis finanzas están seguras. El proceso legal contra Renata y Damián sigue su curso. Mateo, mi abogado, confía en que recuperaré una gran parte del dinero que me robaron.
con lo que he ganado en mi nuevo trabajo y con la esperanza de esa recuperación, he comenzado a planear ese viaje a Europa que siempre fue mi sueño y el de Alberto. Iré a la Toscana, caminaré por las calles de Roma, me sentaré en un café en París. Lo haré por los dos. Soledad y yo nos hemos vuelto inseparables, dos comadres enfrentando juntas esta nueva etapa de la vida. Vamos al cine, a clases de yoga para la tercera edad, a probar nuevos restaurantes. Nos reímos, criticamos, recordamos. He recuperado la alegría de la amistad, de la complicidad. En resumen, he vuelto a ser yo, o mejor dicho, una versión nueva y mejorada de mí. Damián sigue enviando mensajes. Una vez a la semana, como un reloj. Nunca pide nada, nunca exige. Solo me cuenta de sus progresos en la terapia, de los pequeños proyectos de arquitectura en los que trabaja, de un libro que leyó y le gustó. A veces me envía una foto de un atardecer. Es su forma de lanzar botellas al mar, mensajes de un náufrago esperando ser encontrado. No le respondo. Aún no, pero leo cada mensaje y guardo cada foto. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el jardín, el sol calentando mi rostro, observaba mis rosales. Están floreciendo más hermosos y fuertes que nunca, liberados de la atmósfera tóxica que los asfixiaba. Y mientras admiraba una rosa roja, perfecta y aterciopelada, me encontré pensando en él, en mi hijo. He recuperado mi vida, mi dignidad, mi independencia. Soy feliz, realmente lo soy, pero a veces, en el silencio de la noche, cuando la casa está tranquila, una pregunta, como una espina, se me clava en el corazón. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, los que han tenido la amabilidad y la paciencia de escuchar mi larga historia. He ganado mi libertad, pero a costa de mi único hijo. ¿Puede una madre ser verdaderamente feliz rompiendo su lazo de sangre, incluso cuando ese lazo se había vuelto una cadena que la ahogaba? Él dice que está cambiando, que está luchando por ser un hombre mejor, que su mayor anhelo es mi perdón. ¿Debería, algún día, darle una segunda oportunidad? ¿O hay traiciones, especialmente las que vienen de tu propia carne y sangre, que simplemente son imperdonables, heridas que nunca pueden sanar del todo? Gracias por escuchar mi historia. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Sus palabras, sus perspectivas, créanme, significan mucho para mí. Y no olviden suscribirse al canal para escuchar más historias de la vida real, porque a veces, en las experiencias de otros, encontramos las respuestas que buscamos para nosotros mismos, o al menos el consuelo de saber que no estamos solos.